La ponencia que se presenta a continuación se denomina Perspectiva comparada del pensamiento ambiental de Enrique Pérez Arbeláez, ambientalista colombiano, y John Muir, ambientalista norteamericano en clave histórico-genética. El propósito de esta investigación tiene que ver con comprender el pensamiento de estos dos líderes ambientales de forma procesual, en el largo plazo y a través de la comparación que nos permite establecer la curva de desarrollo existente en dos pensadores que tienen una lógica común de pensamiento, la denominada lógica subjetivista en la concepción sociedad-naturaleza. El problema de investigación que se ha planteado en torno a este trabajo comparado tiene que ver con varios elementos. En primer lugar, el reconocimiento de la existencia de unas crisis ambientales locales y mundiales que ha generado toda una serie de emergencia de movimientos, políticas, transformaciones culturales en el siglo XX. Estas crisis son conocidas en el campo del conocimiento como crisis de la separación sociedad-naturaleza. Esa separación sociedad-naturaleza había sido planteada por Norbert Elias, por Augusto Ángel Maya en el caso de los ambientalistas, por Enrique Lez. En torno a la separación sociedad-naturaleza y al intento de los ambientalistas para superar esa separación sociedad-naturaleza, en la reflexión se han llevado a cabo investigaciones desde el campo de la psicología, de la historia, la filosofía, intentando ver cómo los ambientalistas estructuran una reflexión donde ecosistema y cultura son parte de una totalidad en la cual se desarrollan múltiples interrelaciones como en un sistema complejo. Por lo tanto, siempre han emergido una serie de estudios en el campo de los estudios ambientales preocupados por empezar a ver cómo es que se construye el pensamiento ambiental. Sin embargo, y a pesar de que el ambientalismo nos acerca a una visión holística del conocimiento de las múltiples interrelaciones, persiste en la reflexión la idea de situar un determinante último o una causa prima de los eventos, toda vez que el ambientalismo se ha planteado superar ese determinismo del sujeto, del ser humano como el epicentro de los asuntos. Sin embargo, lo que vemos es que en el nuevo esquema ecosistémico y cultural se repiten un poco las estructuras propias de la lógica subjetivista de pensamiento. Para esto entonces, para esta investigación se ha tomado la teoría histórico-genética porque nos permite entender cómo es que se estructura esta lógica a través de la historia y cómo es que opera en la reflexión y en el pensamiento, en este caso de dos grandes líderes ambientales de Estados Unidos y de Colombia. La fundamentación teórica estuvo basada en aportes de la teoría de Norbert Elias en textos como tiempo, el espacio, el tiempo, el símbolo y compromiso y distanciamiento, y en Günter Düss en la teoría histórico-genética, donde Düss desarrolla la relación entre ontogénesis e historia y nos explica cómo es que es posible que la lógica de pensamiento transite entre una lógica subjetivista y una lógica sistémico-procesual a través de la historia. Entonces los aportes de Düss y los aportes de Elias, quien también trabajó el desarrollo cognitivo, no solo la psicogénesis en lo comportamental, sino también lo cognitivo, son importantes para esta investigación. La hipótesis de trabajo que guía esta reflexión plantea que en el pensamiento ambiental de John Muir y Enrique Pérez Arbeláez emerge la conciencia de la separación sociedad-naturaleza que se expresa en diferentes ámbitos de la cultura, situación que se intentó resolver planteando la necesaria interrelación ecosistema-cultura. Sin embargo, la forma de la reflexión corresponde a una lógica tradicional de pensamiento. El intento de construcción sistémico en Pérez Arbeláez y el intento de construcción sistémico en John Muir, que hemos señalado, caracteriza el ambientalismo, se ve representada en varias cosas, en la construcción de los fundamentos ecológicos de la cultura en Pérez Arbeláez, quien estudió los diferentes recursos naturales del país, lo que llamaríamos los fundamentos ecológicos, y analizó cómo la cultura colombiana había transformado los ecosistemas, la ganadería, el latifundismo, la minería a lo largo del siglo XX,
hasta la década del 70 en que fallece Enrique Pérez Arbeláez. Reformuló los conceptos de nacionalidad, cultura y patria en función de la conservación. La nacionalidad aparece ligada a los recursos naturales. Construyó una tropicalidad positiva, generando un proceso de descentramiento de la concepción de los ecosistemas templados como el epicentro espacial. El trópico aparece en términos de una tropicalidad positiva como un lugar propicio para el desarrollo humano. Hay un replanteamiento de la concepción de historia y tiempo en la medida en que se incluye tiempo físico y tiempo vivido como una unidad, como lo planteaba Norbert Elias, que habían sido dos tradiciones separadas, por un lado el tiempo físico de las ciencias naturales y por el lado el tiempo social, el de la filosofía, el de la historia. En el ambientalismo se propone la integración de ambos tiempos. Pérez Arbeláez realiza un ejercicio interdisciplinar y pluridisciplinar de las relaciones sociedad-naturaleza, interrelaciona ciencia nacional, investigación y desarrollo en perspectiva ambiental y reivindica el saber indígena como clave para comprender cómo manejar de manera más útil las relaciones sociedad-naturales. En el caso de John Muir, este es un pensador que denuncia la situación ambiental del oeste norteamericano en la segunda mitad del siglo XIX debido a la minería, a la ganadería, a la explotación maderera, los impactos que este tenía sobre el agua y sobre los bosques. También plantea superar el antropocentrismo propio de la cultura occidental y replantear la relación naturaleza y cultura, superar la idea de superioridad de la especie humana frente a las demás especies. Fue promotor de la política de parques nacionales naturales, enarboló un nacionalismo ambiental a partir de la defensa de los bosques de los Estados Unidos, planteó que parte de la naturaleza cumple una función. Ambos estudiaron dentro del campo de las ciencias naturales. Pérez Arbeláez biología, fue conocedor de la teoría de la evolución, de la ecología del paisaje, la fitogeografía, la botánica. Y John Muir fue estudiar en la Universidad de Wisconsin, realizó estudios de geología, glaciología y botánica. Sin embargo, son científicos que no solo se preocuparon por el desarrollo de la ciencia natural, sino por comprender cómo el ámbito social tenía impacto sobre las relaciones sociales naturales. La lógica subjetivista, ¿cómo se expresa? Ya hemos dicho que a pesar del intento de ser sistémicos, de construir un pensamiento sistémico y procesual, no se logra y finalmente se establecen varios determinantes finales. El primero es Dios como origen último de los eventos, el segundo es las relaciones sociedad-naturaleza, cada componente de la naturaleza como origen último, el ser humano como absoluto, el ser humano como origen y como fin de los eventos. En la concepción de historia, mutis, los indígenas, los negros, en el caso de John Muir, los indígenas también norteamericanos. El retorno a la concepción, hay un retorno a la concepción subjetivista del tiempo. El tiempo se piensa como originado en una entidad metafísica, a pesar de el conocimiento de los tiempos geológicos, de los tiempos biológicos. El catolicismo como causa prima es otra de las conclusiones, otro de los elementos que emerge como determinante último. Y los bosques americanos y los bosques tropicales también aparecen como epicentros de las relaciones sociales. Todo esto para poder llegar a comprender las causas primas o absolutos que hay detrás de la lógica subjetivista, se acude a la investigación de los conceptos de causalidad, tiempo, espacio y objeto. En cuanto a causalidad, hay un principio básico de la teoría histórico-genética y es que esta se forma en la ontogénesis temprana, y en la ontogénesis temprana se determina la estructura aquella que hace pensar que hay una entidad detrás y que moviliza los fenómenos. La lógica de identidad que plantea que existe identidad en el origen entre los diferentes componentes, la lógica subjetivista que permite pensar que la vida y la muerte están ligados a un mismo origen. En la concepción de tiempo, el pasado, presente y futuro están determinados. Ya el pasado está contenido
En el pasado está contenido lo que en el futuro se desarrollará. Esto es lo que hay en la concepción de historia de Pérez Arbeláez y de John Muir. La lógica sustancial emanativa. Hay una entidad metafísica creadora de los fenómenos, incluido el tiempo. Y por último, la concepción de objeto con la que se aborda la lógica subjetivista. Los objetos tienen cualidades estáticas y dinámicas, y estas cualidades definen si hay un centro desde el cual emanan estas cualidades. El desarrollo de los fenómenos y sucesos tiene que darse con base en esa concepción de objeto. Entonces, con base en el análisis de los conceptos de las categorías de causalidad, tiempo, espacio y objeto, que son parte de las estructuras categoriales del pensamiento, se llega a establecer porque finalmente en el ambientalismo de estos dos grandes líderes no se llega realmente a una visión sistémico-procesual. Hay un acercamiento a lo sistémico, pero lo procesual no se consolida debido a que en la idea del origen de los eventos todo está contenido en un inicio predeterminado de manera teleológica. Esto solo se puede comprender a partir de establecer la relación entre el desarrollo cognitivo y la experiencia histórica que vivieron estos dos grandes líderes ambientalistas. Muchas gracias.